Semana Santa especialmente dolorosa la de este año. Para muchos será tiempo de recordar a esos seres queridos que han muerto por el coronavirus. Quizá con sus oraciones tratad de hacerles ese homenaje que no pudieron en el momento de su fallecimiento. Para todos, sin lugar a dudas, tiempo para la introspección, para reflexionar acerca de la sociedad en la que vivimos. Realmente saldremos adelante gracias al esfuerzo de muchos ciudadanos, pero es lamentable que hoy tengamos la imagen que publica el diario El Mundo en su portada, la de un montón de féretros alineados en el Palacio de Hielo de Madrid. Eso en un momento en el que hasta el gobierno nos engaña en el número de personas que han muerto a causa de esta enfermedad. Ya vendrá el momento para exigir responsabilidades a los que, sabiéndolo, no tomaron las medidas adecuadas, a los que, teniendo información, no nos avisaron de la que se nos venía encima, a los que, teniendo la obligación, no supieron gestionar sus obligaciones de hacerse con material sanitario. Pero si hay algo que nos reconcilia con la condición humana, es ver que entre todos saldremos adelante, gracias a esos médicos, a esos sanitarios, que incluso con poco material y con poca protección están en primera línea, gracias a esos policías, guardias civiles, a esos soldados, a esos transportistas, a esos encargados de todo tipo de suministros y de logística, a esas personas encargadas de la limpieza y de que tengamos suministro, a todos aquellos que están trabajando para que podamos salir adelante. Semana Santa especialmente triste, la de este año, y que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar acerca de muchas cosas. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la Comunidad Valenciana a través de 8 Mediterráneo. Ya saben que a través de internet nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean y que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es, y que siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Por cierto, canal, como saben, que ya hemos recuperado después del ataque de los ciberterroristas que trataron de acallar nuestra voz. El canal de YouTube Distrito TV está ya en funcionamiento y seguimos manteniendo el de Distrito Televisión, que abrimos provisionalmente para sustituir al primero. A través de esos dos canales, montones de suscriptores que tenemos nos pueden encontrar todos los días y cualquier persona que desee ver nuestros vídeos o nuestros programas enteros. Nos pueden encontrar también en todas las redes sociales y, por supuesto, si quieren comunicarse con nosotros y enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña César Sinde. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer. También con nosotros Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer. También gracias por estar con todos nosotros. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes o se encuentran con problemas financieros que les causan algún tipo de dificultades? Se lo decimos porque en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-madrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en esa página web que les hemos dicho, prestamosmadrid.com, y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en esta página, se le leemos tal cual es, www.prestamos-madrid.com, y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. Es la imagen de la pandemia, es la que nos muestra la portada del diario El Mundo de hoy. Es el interior del Palacio de Hielo de Madrid, la gran morgue de España. Ataúdes, decenas de cuerpos a los que nadie vela, esperan a 8 grados bajo cero su destino final.
Es la primera imagen del interior del centro de ocio que ha sido habilitado para acoger cuerpos de los fallecidos por el coronavirus. Esta es la auténtica realidad de esta crisis: muerte, muerte y devastación. Y un cambio, sin duda, en nuestra sociedad tal como la conocíamos hasta ahora. A fecha de hoy, 25º día de confinamiento, son ya más de 14.000 muertos. Eso, según cifras oficiales, pero todo hace pensar que sean más del doble. La sospecha nació en los servicios funerarios, demasiados fallecidos, más de los que decían las cifras oficiales, y se confirmó en Castilla-La Mancha al comparar el número oficial de muertes con el número de licencias de enterramiento, un número que fue destapado por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. El resto de comunidades vendrían detrás también para confirmarlo. El Gobierno ha dado la orden de que no se contabilicen como fallecimientos por coronavirus aquellas defunciones de personas a las que previamente no se hubiera diagnosticado COVID-19. Teniendo en cuenta que no hay test rápidos para todos, pues hay muchos pacientes que mueren sin haber dado positivo previamente. Y como luego no se hacen autopsias, pues no se determina oficialmente la causa de la muerte. Conclusión: oficialmente en España han muerto por coronavirus 14.555 personas, 757 de ellas en las últimas 24 horas. Pero en realidad, tanto ustedes como yo sabemos que son muchas más. Ante la gran cantidad de fallecidos en España por coronavirus, el Ministerio de Sanidad ha diseñado una guía para afrontar el duelo. Se trata de consejos para familiares que han sufrido alguna pérdida, pero son tan peregrinos como: si crees que no merecía este final, piensa que ya ni siente ni padece. Si lamentan no haber acompañado a sus queridos hasta el final, que piensen que han hecho lo más responsable. En fin, triste recomendación la que hace el Gobierno para todos aquellos que esta Semana Santa seguramente rezarán por esos seres queridos a los que han perdido. El único lado bueno de toda esta tragedia es nuestra gente, la entrega de los españoles, su solidaridad, su profesionalidad. Nuestros sanitarios están en primera línea, se la juegan por salvarnos y a veces en condiciones difíciles, sin contar con el material adecuado para trabajar. Pero nuestra sanidad es un éxito. Una muestra de ello la encontramos en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. No han llegado a colapsar sus servicios gracias a un buen trabajo de previsión. Con los primeros datos decidieron actuar y eso consiguió dar sus frutos. Tenemos comunicación con el director médico del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid, don Miguel Cuchí. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿en qué momento se dieron cuenta, en función de los datos con los que disponían, de la que se venía encima y empezaron a prepararse ante esta pandemia? Bueno, yo creo que tenemos una situación favorable para haber pensado en esta situación, y es que el Hospital Puerta de Hierro estaba ya identificado como uno de los hospitales de referencia para otras cepas de coronavirus, con lo cual pues había una cierta predisposición a adelantarse a los acontecimientos. Es verdad que además contábamos con una situación favorable geográfica y arquitectónicamente, al ser un hospital que se puede modular perfectamente, y la situación geográfica por la dispersión de la población en vivir en zonas con mayor distanciamiento entre unos y otros, pues pensábamos que nos iba a favorecer esta situación. Cuando empezaron los primeros datos que llegaban a España, sobre todo ya al acercarse a Italia los acontecimientos, ya teníamos montados diversos sistemas de formación de los profesionales en cuanto a la formación en la puesta de equipos de protección. Inicialmente hicimos, pues prácticamente esto fue en febrero, montamos una unidad de seguimiento de crisis en la que de otra forma no podía ser que con las disciplinas que fueran más representativas en este caso. El servicio de medicina preventiva, el servicio de prevención de riesgos laborales, por lo que pudiera afectar a los profesionales del hospital, el laboratorio de microbiología junto al resto de laboratorios, el servicio de radiología, la urgencia, por supuesto, porque iba a ser el primer punto de llegada de los pacientes, el servicio de medicina interna y neumología, que eran fundamentales junto a la sección de infecciosas para qué tratamiento, qué manejo íbamos a dar de los pacientes, el área de gestión, porque, como digo, la adaptación arquitectónicamente a la situación que venía iba a hacer necesaria su trabajo de forma rápida y eficiente. El equipo directivo se involucró desde el primer momento, montando esas reuniones, y luego tuvimos la posibilidad de adelantarnos en muchas de las cosas que fueron pasando después. Esto lo permitió, lógicamente, hicimos la elaboración de un plan de contingencia que teníamos ya previsto en cómo íbamos a diseñar la actuación de
en la que íbamos a comportarnos y luego también contábamos, evidentemente, con un equipo de enfermería con una potencia y una preparación y una navegación, pues yo creo que como suele suceder en este colectivo, pero bueno, en el caso de la dirección de enfermería, con una especial cualificación y profesionalidad intachable. Doctor Cuchi, entiendo que estas medidas preventivas que ustedes tomaron dieron sus frutos y eso les permitió que cuando viniera el aluvión de pacientes no se colapsaran sus servicios. Bueno, yo recuerdo perfectamente que teníamos una pizarra en la que íbamos anotando y con los primeros datos hicimos aunque fuera una forma muy casera, por decirlo de alguna manera, hicimos una proyección de lo que queríamos hacer con el hospital. Para nosotros era fundamental sectorizar el hospital en la parte que pueda ser con seriedad de COVID y otra parte que denominábamos actividad convencional. Es decir, lo más fundamental de nuestro hospital era mantener una zona limpia en la que pudiéramos seguir atendiendo a pacientes que no venían con la sospecha de infección por COVID, porque tenemos pacientes pues que tienen unas patologías muy graves, severas y que debíamos seguir atendiendo, y por otra parte deberíamos calcular, como digo, las primeras proyecciones calculábamos que nuestro hospital iba a tener que atender o tener ingresados simultáneamente 500 pacientes con la patología COVID, cuando finalmente es verdad que las previsiones fueron de 625, el pico más alto de ingreso. Calculamos que íbamos a tener necesidad de 52 camas de UCI, cuando nosotros en realidad contamos en aquel momento con 40, y la que al final han sido 66, lo que hemos tenido más o menos de media ingresados en camas de UCI. Que sí que hicimos una estimación de números que evidentemente nos desbordaron hasta un límite, pero no nos cogió de sorpresa y eso nos permitió pues una gran adaptación a las circunstancias. Hay que decir que la respuesta de los profesionales ha sido impresionante. La verdad es que los casos y las circunstancias que han llevado a cada uno de ellos pues nos hace enorgullecernos de los profesionales que tenemos, del equipo que hay en ese hospital, de la alta cualificación profesional y personal de todos ellos. Tenemos, pues puedo decir algún ejemplo, pero no es por destacar, pero tenemos incluso cirujanos que se entiende que pueden ser especialidades en las que pudieran estar menos involucradas en este caso por la patología, de gran renombre, que se han puesto en primera línea de atención de los pacientes con COVID, ¿no? Sin duda, sin duda. La labor de los sanitarios y de los médicos está siendo impresionante en todas partes. Doctor Cuchi, díganos más o menos qué fechas serían cuando empezaron a tomar este tipo de decisiones de prevención. Pues empezamos a trabajar, nos empezamos a reunir a mitad de febrero aproximadamente. Mitad de febrero, ajá. Sí. Ya tenían datos para pensar que lo que venía era algo delicado. Bueno, estimamos, estudiábamos los datos, que evidentemente eran datos que venían por las publicaciones que hacían los propios médicos italianos, porque la publicación en China era pues más limitada informativamente, en cambio Italia la veíamos como una referencia más cercana, y eso nos hacía estimar en qué porcentaje íbamos a tener o estimar los casos que podíamos llegar a tener o que nos podían venir a nuestro hospital. Y calculamos nuestras cifras en base a esa información que aparecía publicada por los medios italianos. ¿Y en qué circunstancias se encuentran ahora en el hospital? ¿Han conseguido parar esa primera oleada? ¿Están funcionando con normalidad? En este momento, bueno, pues seguimos con unos pacientes, como le digo, estamos ahora, hemos bajado de los 500 pacientes ingresados por esta patología, se ha reactivado, vienen ya más pacientes a urgencias con patología convencional, no por ello menos grave, sino que patologías menos asociadas a COVID. Es verdad que nosotros hicimos una serie de medidas que impidieron el colapso, como fue trabajar muy duro en el servicio de urgencias. Es decir, el servicio de urgencias ha hecho un trabajo espectacular. Ha sido una cosa, bueno, creo que digna de mención, porque lo que se hizo es un trabajo muy duro de evitar el colapso. Es decir, hicimos un circuito para este tipo de pacientes, se clasificaban en función también de lo que se podía ver en la radiografía y otros de signos clínicos, clasificando a los pacientes en función de su tipo de neumonía, ¿no? Cuando venían con afectación o con síntomas leves. Eso hizo que muchos de estos pacientes, más o menos una media de cerca de 70 pacientes que venían a nuestra urgencia, han sido seguidos de forma telefónica y posteriormente con un sistema de videollamada en su domicilio, con lo cual cuando en el caso de afectación o cualquier anomalía que apareciera, podíamos recuperarlos y traerlos al hospital e ingresar. En este caso hemos trabajado que menos del 7% de esos pacientes tuvieron que venir al hospital, con lo cual quiere decir que el manejo fue impecable. Esto ha evitado, lógicamente, un colapso mayor de
de lo que podía haber sido, porque si hubiéramos ingresado a todos esos pacientes, imagínase la poca capacidad que habíamos dejado para otros pacientes más graves. Sin duda, sin duda. Doctor Cuchí, ayúdame a trasladar un mensaje a nuestros mayores. Muchos abuelitos están preocupados, piensan que si enferman y van al hospital no les darán tratamiento porque todos los recursos serán para personas más jóvenes y con mayor capacidad de sobrevivir. Yo les digo que eso no puede ser así, que ningún sanitario jamás va a dejar morir a un ancianito, que harán todo lo que esté a su alcance por salvarles. Quizá a mí no me crean, dígaselo usted, doctor. Bueno, pues yo la verdad es que tengo que decir que para mí es un orgullo trabajar en el Hospital Puerta de Hierro y uno de los motivos principales es el trato que podemos dar a las personas mayores. Entiendo que en el resto de los hospitales de la Comunidad de Madrid está pasando lo mismo, que sí que le puedo hablar de mi centro, pero estoy seguro que el resto es muy similar. La idea que tenemos es, tenemos un equipo de geriatras y voluntarios que se han apuntado precisamente por esta dedicación a las personas mayores, a acercarse a la residencia. Nosotros somos el área que más pacientes ancianos tiene en residencias. Tenemos 6.500 personas institucionalizadas que seguimos. Tenemos un sistema de videoconferencia. Los equipos de geriatras y colaboradores han ido a diario a estas residencias. Además tenemos una unidad pionera en la urgencia que se llama, bueno, así en nombre simpático se llama UAPI, que es una unidad de atención de pacientes institucionalizados, que fue un desarrollo de la doctora Rosa Capilla en su momento, y que fue un boom porque lo que se trataba es de trabajar con los pacientes mayores sin todo el ruido, el bullicio de la urgencia, que tuviera un tratamiento específico con un geriatra que les atendiera en función de sus condiciones. Entonces, el proceso o lo que pueda pasar con una persona mayor viene vinculada exclusivamente a lo que la patología, lógicamente por su condición de más fragilidad, puede afectarle, pero en ningún caso por la actitud terapéutica o la actitud que el médico de un hospital madrileño y concretamente de Puerta de Hierro puede hacer, porque entiendo que, igual que dimos hace poco, que salió en la prensa, pues una señora de 97 años que se iba a casa con su alta, hemos tenido otros muchos y he visto salir de otros muchos hospitales personas mayores. Pues que lo sepan nuestros abuelitos, que serán siempre bien atendidos. Doctor, en su hospital esta semana ustedes han estado coordinando un experimento utilizando plasma procedente de pacientes que ya habían sanado el COVID-19 para ver si podía tener efecto en pacientes en estado agudo. ¿Hay algo de eso? Sí. Tengo que reconocer que pues como una de las virtudes del hospital ha sido aprovechar pues un poco lo que hablamos siempre, lo que siempre a veces nos tildan en otros países de los españoles como somos de individualistas. En este caso lo que se ha utilizado es la creatividad y la capacidad de adaptabilidad de los diferentes profesionales para sacar proyectos como este. El servicio de hematología, el doctor Duarte y el servicio de farmacología están trabajando en este proyecto justo junto con el Instituto Carlos III. Y tenemos otro tipo de investigaciones desarrolladas conjuntamente, porque como digo, esto ha sido pues una cosa más de las más importantes y el aprendizaje quizá más importante a nivel profesional que podemos llevarnos es el trabajo multidisciplinar que se ha producido en los hospitales. Esto de forma de rutina pues sucede, pero de forma más aislada. En este momento podemos decir que yo creo que es un punto cualitativo y cuantitativo que debemos utilizar en el futuro para manejar los centros hospitalarios. Una pregunta, doctor, que no sé si me podrá contestar. ¿Un paciente que ha pasado y superado el COVID-19 queda inmunizado ante este virus? Parece que la tendencia es que al menos tiene una mayor capacidad de defensa. Sí, estamos ahora con los test famosos que estamos todos deseando que se incorporen, en los que miden las inmunoglobulinas y que te permite ver la situación frente al virus, de haberlo pasado o no. Hasta ahora las reinfecciones no tenemos constancia de ninguna, pero puede ser que haya alguna, pero un número muy pequeño. En la bibliografía china aparecía algún caso muy aislado, pero es verdad que una vez que has pasado, pues te da una inmunidad, por lo menos para esta cepa de este año. Creemos que puede ser una inmunidad que nos puede permitir, pues también a los profesionales que se incorporen tras esto, pues más tranquilidad, que aunque sigan con las medidas de protección, pues tengan una sensación de mayor tranquilidad a la hora de poder afrontar y ayudar al resto de pacientes. Y también le puede dar recorrido a ese experimento que han hecho ustedes con el plasma de pacientes ya sanados. Puede convertirse en algún tipo de suero para utilizar con los enfermos, ¿no? Sí, es muy esperanzador, el estudio es muy esperanzador y además estamos haciendo otro estudio paralelo de recogida de ADN del virus según el tipo de pacientes, que nos permitirá estudios genéticos a medio plazo para ver por qué unos pacientes evolucionan tan mal y otros lo superan sin problema, con lo cual a medio plazo
pues esto da también unos frutos que nos ayudarán en el momento a entender mejor la enfermedad y cómo tratarla y cómo prevemos los futuros ataques de este virus o subvariantes de las cepas. Don Miguel Cuchí, director médico del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid, enhorabuena por el trabajo que han estado haciendo allí, sobre todo por la previsión con la que tomaron sus medidas de prevención, y muchísimas gracias por contárnoslo y atender nuestra llamada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenas noches. La verdad, Fran, es que hablar con personas como el doctor Cuchí es lo que decía antes, que te reconcilia con la condición humana. O sea, un profesional que a mediados de febrero, has escuchado, a mediados de febrero, con los datos que tenía ya de las publicaciones médicas, es decir, un hombre que no está en el gobierno, que no tiene acceso a secretos de Estado, sí, que tiene los boletines de la OMS y las circulares y tal, ya sabe la que se le viene encima y toma decisiones que después han salvado vidas. Pero el gobierno, mientras tanto, ¿dónde estaba? Organizando manifestaciones. Pues eso, mientras que... es que no sé cómo definir esto. Me reconcilia, como tú dices, me reconcilia con el humano, porque sé que hay gente, que yo he sido muy crítico, y con la sanidad madrileña también, y ver este ejemplo y de ese hospital, y de lo que se preocupan, y de lo que hacen, y el 15 de febrero... El 15 de febrero ya estaban montando toda esta batería y toda esta retahíla que la gente no lo ve, pero que, como dice, no ha hecho que no colapsen las urgencias, por ejemplo. Y dividir el hospital en sectores para que la gente que tenga un infarto pueda ir y no tenga que... Sí, para poder trabajar. En el momento en que entra un paciente por la puerta, saber dónde verlo. Aquí, allí, eso es. Que no haya descontrol. Exacto. Eso es un trabajo previo. Se hace con papel y lápiz, que se dice tú aquí, tú allá. ¿Has visto, y eso lo hicieron ellos el 15 de febrero. ¿Has visto que decía, me ha dicho un dato que en base a los datos de Italia calcularon las UBIs que iban a necesitar y tenían 50, creo que ha dicho, y sabían que iban a tener 60. Eso lo tenía que haber hecho el gobierno, el Ministerio de Sanidad. Eso lo tenían que haber hecho todos. Gracias a Dios que existe gente como este señor que por lo menos a los que les toque ese hospital pueden estar seguros. O sea, el seguimiento que hace, ya no lo ha contado, a la gente mayor, el seguimiento que les está haciendo, que no dejan a un señor, a una persona mayor atrás para nada. O sea, todo esto me hace sentirme orgulloso de ser humano y ser español. Espero y deseo que las autoridades, cuando esto pase, a la gente que ha funcionado así, en contra de cómo han funcionado otros, les premien, sobre todo los políticos responsables, ¿no? César. Pues yo creo que esto viene a demostrar una vez más que en España tenemos, gracias a Dios, excelentes profesionales y expertos en las diferentes materias, pero tenemos una nefasta y yo diría incluso criminal dirección política en el gobierno central de la nación, que es el que está invalidando o el que no está aprovechando todo ese caudal de profesionalidad y de excelencia en el trabajo que tenemos en España. Y lo estamos viendo a diario. Las imágenes, en fin, lo que demuestran las imágenes de ese trabajo que se está haciendo, así lo acredita. Yo no puedo entender cómo es posible que un gobierno que tanto dice que en cada momento ha tomado las decisiones pertinentes en base a lo que le recomendaban los expertos, en primer lugar, ¿y esos expertos quiénes son? Porque no sabemos quiénes son esos expertos que asesoran al gobierno. Yo acabo de escuchar a un experto. Claro. El doctor Cuchí es un experto porque viendo lo que está pasando en Italia, su experiencia le dice que tiene que tomar precauciones para lo que pasa en España y lo ha hecho. Esto es ser un experto en algo. Claro, pero digo, los que está usando Pedro Sánchez, me refiero. Los expertos están en el comité de COVID-19. Sí. ¿Sabes que está Leire Pajín en ese comité? Entonces ya me quedo tranquilo. tranquilo. Es cierto. Sí, claro, es que eso que dice Javier hay que contarlo. O sea, que la gente se entere de que en ese comité de expertos puesto a dedo de sus amigos y amiguetes está Leire Pajín. ¿Pero qué estamos hablando? Mira, cuando tú haces un comité de expertos, te mapeas España y sacas a este señor, que hemos tenido aquí no es un señor oculto ni que esté bajo tierra, que el 15 de febrero se reúne con todo el hospital multidisciplinarmente, ha dicho todos los servicios, el 15 de febrero. Claro, a lo mejor... Aún faltaba hasta el 8 de marzo, casi un mes de la famosa manifestación. Exacto, pero claro, ¿qué pasa? Que es que a lo mejor le hubieran dicho, no hagas la manifestación, déjate de ver a venezolanos en aeropuertos a escondidas, que es que todo eso se nos olvida, y déjate de hablar de Franco y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. El gobierno empezó a tomar decisiones un mes más tarde. ¿Cuántos muertos podíamos habernos ahorrado si hubiera actuado a tiempo? Porque habéis visto la imagen de la portada del Mundo de hoy. Sí. Los ataúdes alineados en el Palacio de Hielo de Madrid, convertido en morgue gigantesca.
Que hemos tardado muchísimo. ¿Qué nos dice esa imagen? Pues nos dice, en fin, es una muestra gráfica de las dimensiones de esta tragedia, porque hasta ahora la propaganda de la izquierda, yo reconozco que es muy eficaz y nos pretende tener muy entretenidos viendo las gracias de los actores de extrema izquierda en televisión española, cachondeándose de toda esta situación. Esos que ayer se burlaban de que los abuelitos mueren porque les contagian los niños. Esa, Qué sí. vergüenza. Esa nauseabunda, putrefacta. Qué vergüenza y del programa en la lamentable. televisión pública, ¿eh? Exacto. Qué vergüenza. Eso en la televisión pública, esa putrefacta serie de actores de extrema izquierda a los cuales no puedo trasladar más que mi más profundo asco por haber hecho semejante basura con 14.500 muertos y estos hijos de puta cachondeándose en la televisión pública. Y ya lo digo así de claro porque me hierve la sangre, porque no se puede hacer esto, porque la televisión pública tiene que estar destinada para otras cosas, no para la propaganda de los chavistas que la controlan, no para poner enfermeros de Podemos que van de enfermeros cuando en realidad son activistas y son políticos que están ahí haciendo propaganda en contra de los que sí que están sabiendo gestionar la Comunidad de Madrid. César, y la sanidad. Esa es la realidad. Y en otras ocasiones hemos visto fotografías, y yo creo que hay que verlas, de las consecuencias de las tragedias o de los atentados terroristas o de cualquier otra cosa. Yo como periodista creo en la libertad de información y a mí me parece excelentemente bien lo que ha hecho El Mundo sacando esa fotografía en portada, claro que sí, porque a la gente no hay que tenerla anestesiada aplaudiendo en los balcones y luego viendo la basura de propaganda chavista en televisión española. A la gente lo que hay que hacer es decirle la verdad y decirle las consecuencias de lo que se está viviendo. ¿Y qué os parece que el gobierno nos mienta acerca del número de muertos? Bueno, varias cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, César, y probablemente el señor Algarra nos regañe cuando haya, que lo sepan ustedes, porque claro, uno ya llega a tal nivel de presión y de indignación. Y yo lo primero es darle un pésame a las familias, porque es un desastre cómo se está gestionando todo esto, cuando en este programa ya avisamos que los políticos con antelación tenían que saber cómo se gestiona la muerte, lo dijimos aquí, lo dijimos hacía tiempo, oiga, es que esto va a venir, es que esto viene, pues no lo sabían, pero tres apuntes que tengo en la cabeza. Ahora el gobierno va a decirle a la policía que persiga las fake news. Bueno, que policías váyanse a las ruedas de prensa de la Moncloa y detengan a los que están generando esas fake news y esas malas noticias, que son esos políticos. 2, el coronavirus es igual para todo el mundo. Esto no distingue a nadie. Lo que sí que distingue es la gestión del coronavirus. ¿Cuántos muertos por millón tenemos en España y cuántos tienen en el resto del mundo? Díganselo, eso que lo diga Televisión Española y que lo diga La Sexta y todos estos que cobran y están a la mamandurria. Somos el país con más muertos por millón. Somos los peores gestionados y esto es una vergüenza y es un insulto a la dignidad humana. Lo que vemos ahí, cadáveres en el suelo, en el Príncipe de Asturias creo que ha sido, ¿verdad? O sea, esto es una vergüenza. Si uno de mis familiares estuviera ahí, yo me iba con un látigo a darles a estos. Con un látigo, porque no tienen otro nombre. Y espero que después de todo esto lo que haya sean unas elecciones, que no nos merecemos tener a esta gentuza, y no nos merecemos a los mentirosos, y a los rojos progres que les están pagando una pasta por reírse de los niños y de los adultos de este país, y de las personas mayores. Respeto, que no lo habéis conocido ni en vuestras propias familias, malnacidos. Y ya no, perdonadme por el lenguaje que estoy... No, pero yo es que ya creo que llegados ya a este punto con 14.555 personas fallecidas, yo creo que los eufemismos y la corrección política que se vaya, en fin, a freír espárragos, por no decir otra cosa más gráfica, porque yo creo que es hora de hablar claro. Y estamos ya en un estado de ineficacia tal que está provocando la muerte de muchas más personas en todos los ámbitos. Y aquí ya no vale entrar en el debate de si esto es competencia de X o de Y, porque hay cosas que están muy claras que siempre ha sido competencia del Gobierno central, o mejor dicho, incompetencia del Gobierno central, y que siempre ha estado mal gestionado desde el principio. Por ejemplo, proveer de los medios de trabajo adecuados a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, porque este gobierno trilero socialcomunista lo que hace es decir, no, es que si las comunidades autónomas, que si es culpa suya, que si no es culpa nuestra, que si no es que... Oiga, la Policía y la Guardia Civil es incompetencia suya, visto los resultados, y los tiene usted sin equipamiento suficiente, sin mascarillas, y ahora ya estamos viendo incluso imágenes de muchos policías que lo están subiendo a redes, de la basura de mascarillas que se rompen con tocarlas que les está dando el señor La Marosa. verdad es que la gran pregunta es ¿cuántas muertes se podían haber evitado si el gobierno hubiera hecho bien las cosas? No lo sabemos, no lo sabemos. Si el gobierno hubiera tenido prevención, no hubiera convocado actos multitudinarios, hubiera comprado material sanitario, hubiera dotado ese material a los sanitarios y a los policías, hubiera tomado decisiones antes y a lo mejor también evitaban este colapso de féretros que tienen ahora. La verdad es que el gobierno
gobierno quiso arrogarse con todos los poderes a través de ese decreto del estado de alarma, se quiso convertir en la gran autoridad y lo es. Y aquí está la demostración de lo que está haciendo. Y la oposición le echa en cara que encima tiene cerrado el Parlamento para no dar explicaciones. Bueno, mañana tendrá que abrirlo, aunque sea parcialmente, para tratar de que se aprueben esas nuevas medidas que va decretando y que va aprobando en su Consejo de Ministros. Pero la verdad es que la oposición se le echa encima diciendo que es una especie de golpe de Estado. Ha atesorado el poder, lo utiliza para tener poderes absolutos y no pide consejo a nadie y no consulta con nadie. La verdad es que debería hacerlo. De eso vamos a hablar de inmediato, después de una pausa, de cómo está gestionando el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias esta crisis nacional. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses.
En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. O el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que se produce al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91-446-0000 y también en su página web parafarmaciamundonatural.es. España se encuentra en estado de alarma ante una pandemia mundial y el Parlamento está cerrado. Eso es lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Argumentando precauciones sanitarias, los diputados se quedan en sus casas y el gobierno de Pedro Sánchez gobierna por decreto, sin consensuar medidas con la oposición ni dar explicaciones en el Congreso. Mañana se reabrirá parcialmente. PP y Vox acusan a Pedro Sánchez de saltarse las normas de la democracia. Desde Podemos, Pablo Echenique se burla de quienes dicen que eso es como un golpe de Estado encubierto. Pero desde el Gobierno, la propia ministra portavoz reconoce que el presidente irá al Congreso a dar explicaciones cuando él quiera. Ha sido una victoria de la presión democrática del Partido Popular en defensa de los derechos democráticos de todos. Para denunciar la flagrante vulneración de los derechos fundamentales de todos los diputados, incluidos los que lo han consentido. Ni golpe de Estado y amordazamiento de la oposición, ni tampoco victoria de la democracia.
Si en algún momento las cámaras consideran o entienden que algún miembro del Gobierno, el propio presidente, tiene que comparecer más allá de que lo va a hacer este jueves, evidentemente allí estaremos, allí acudiremos y sin duda estaremos encantados de poder ofrecer toda esa información. Con la que tenemos en España, con esta pandemia mundial, con esta crisis nacional y este politiqueo de que el gobierno hace lo que quiere, no le da cancha a la oposición ha tenido que reclamar, dice es una victoria para la democracia, y los de Podemos burlándose, diciendo que ni victoria para la democracia y nada, que esto no es ningún tipo de golpe de Estado. Esto queda un poquito fuera de lugar con la que tenemos encima, ¿no? Claro, es que según los de Unidas Pandemias, como se les llama ahora, los golpes de Estado solamente lo da la derecha, ellos no. La derecha no ha sido la que ha sacado artículos de la Constitución para darles un significado a modo de amenaza, como ha hecho Pablo Iglesias citando el artículo 128. La oposición lo único que está pidiendo es que, puesto que el gobierno tiene poderes especiales, pues que debería dar explicaciones especiales de su especial también incompetencia, por cierto. Pero claro, es que este gobierno, yo esta mañana he estado siguiendo un poco la comparecencia del filósofo Illa, que era la cuota del PSC en el gobierno de Pedro Sánchez, y le pusieron de ministro de Sanidad, y claro, este inútil teniendo que gestionar semejante pandemia, pues así se está viendo lo que se está viendo, ¿no? Y le oía decir absolutas generalidades, vaguedades, que no aportan nada, que es cháchara política en definitiva, pero que no hay sustancia ahí, que es lo que está caracterizando todas las compademencias, mejor dicho, de todos los miembros del gobierno cada vez que salen a dar una rueda de prensa, sin preguntas hasta hace unos días, por cierto, sin preguntas en directo de los periodistas por videoconferencia y sin poder repreguntar, que es la clave, y llenan minutos y minutos y minutos, y si Cantinflas estuviera entre nosotros, envidiaría esa capacidad de hablar sin decir nada, o el mismísimo Antonio Ozores, que era magistral haciendo ese tipo de monólogos en los cuales hablaba y no decía nada. Las comparecencias de Pedro Sánchez de 40 minutos para anunciar dos medidas, como suele hacer cuando nos da su aló presidente de fin de semana y sus homilías laicas y aburridísimas, ahí se está viendo, ¿no? Entonces, la única opción que queda de tener cierta interactuación con el gobierno y de ponerles frente a sus contradicciones es precisamente el Congreso de los Diputados, porque los medios de comunicación, ellos ya se están curando de minimizar minimizar el riesgo de que les hagan preguntas que no sepan responder o que sean incómodas. Hasta ahora lo han sorteado con la excusa del coronavirus y haciendo esas preguntas filtradas por el secretario de Estado Miguel Ángel Oliver, pues ahí se veía. Ahora ya les empieza a costar con estos nuevos formatos de rueda de prensa, pero en el Congreso es donde tiene que estar la actividad política y donde tiene que estar la oposición recordándole al gobierno sus infinitas errores, su falta de previsión, su falta de capacidad de gestión, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que ver. O sea que enhorabuena al Partido Popular y también a Vox por toda la actuación que están haciendo para conseguir que el gobierno rinda cuentas en el Congreso de los Diputados, por supuesto. Yo, César, discúlpame, pero no creo que haya que hacer tanto análisis político, y me explico por qué. Porque tú lo analizas desde tu perspectiva intelectual, pero estás analizando a gente que son una ameba mental. O sea, quiero decir, son tontos y no saben de lo que hablan. Punto, no hay más. Entonces, cuando tú eres tonto, yo el otro día lo decía aquí, oye, pregúntame sobre qué va a pasar mañana. Y lo primero que digo es, o pregúntame sobre, que el otro día me lo pasaron, además, oye, ¿sobre qué horas llega a tu casa? Pues lo primero que quiero dar son las gracias a los señores que están en los bares, luego a los señores que no sé qué, también quiero dar las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Oiga, que le he preguntado otra cosa. Que me han permitido llegar sano y salvo a mi casa, evidentemente. Y por cierto, le reitero, gracias otra vez por su pregunta, y estoy muy orgulloso y me satisface mucho estar con usted en este programa. Deja de hablar en politiques, claro, entonces, la realidad española, ¿cuál es? Es que nos han privado de derechos tan fundamentales como que ya no que yo pueda, por ejemplo, asistir a una misa, que lo puedo entender, sino que un cura sea detenido por estar en su iglesia, en un tejado, dando una misa para los que quieran oírle. Esto es una vergüenza. Eso es lo que hemos conseguido con esto. Eso es lo que ha conseguido Pedro Sánchez y sus amigos. Por ejemplo, que se prohíba eso, y eso es un saltarse la Constitución, pero vamos, una vergüenza, que yo no puedo dar misa, que yo no puedo bendecir, o sea, esto es tremendo, ya no puedes enterrar a tus seres queridos, no puedes ir a misa, pero es que no solo eso, en el ámbito económico, las cifras de los ERTES, tanto que nos han dicho y que nos han mentido, en España se han presentado 446.000 ERTES, en líneas generales. ERTE, que lo sepa la gente, es lo que presenta la empresa. Esa empresa tiene unos cuantos trabajadores. Es que eso, repercutido a trabajadores, son 3.140.000 trabajadores. Pero los que se van a la calle. Fran,
como diría Entonces, la ministra del Paro, recuérdalo, los ERTEs no son parados. No, hombre. Si lo entendemos. A ver si consigo claro, explicarlo. a ver si nos entendemos. No son parados. Claro, a ver si nos entendemos también. La respuesta es, evidentemente toda la gente que está con un ERTE en su casa está currando. Eso es obvio, ¿no? Ah, no, pero si resulta que no están trabajando, que cobran del paro. Pero qué tontería, hombre, es que no lo entendéis. Sí, es que el problema es que no lo entendéis. Gente que no trabaja y que cobra del paro no son parados. Son, no sé, es... Ah, bueno, claro, le ponemos otro nombre para decir que no es lo que es. Tengo entendido que es verdad. El procedimiento de ERTEs los ideó Fátima Báñez, ¿no? Tengo entendido. Eso parece, eso parece. Vamos a ver, si el ERTE per se es algo que puede ser bueno incluso, puede ser bueno, igual que intentar rescatar una empresa, pero el problema es que detrás de eso no hay nada. Cuando tú te vas al Congreso y le preguntas o te cercenan la posibilidad de preguntar, de trabajar para decir, oiga, ¿usted qué va a hacer con esos 3 millones de personas si a esas empresas no se les da dinero? ¿Qué va a pasar con ellos cuando tengan que volver a trabajar? ¿De dónde va a salir el dinero de esos ERTEs? ¿De dónde va a salir? Claro, esto es, pues eso, la dictadura de Maduro, el aló presidente. Y ahora pendientes de lo que pase con Europa. Bueno, ya saben que los ministros de Finanzas de la Unión Europea han fracasado de nuevo en su cuarto intento de dar una respuesta conjunta a la crisis del coronavirus. Hay casi medio billón de euros para préstamos, pero no se ponen de acuerdo. Italia quiere fondos, pero sin verse obligado a hacer ajustes. Países Bajos, con el apoyo de Finlandia y Austria, exigen que a cambio del dinero haya condiciones y vigilancia. De momento, vamos, imposible salvar el bloqueo. Mañana volverán a reunirse y a ver hasta qué punto de vista llegan. Tenemos comunicación con nuestro analista habitual, Juan Carlos Bermejo, economista. Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué pasa que no se ponen de acuerdo los ministros de Finanzas de los diversos países de la Unión Europea? Bueno, pasa que es auténticamente vergonzoso que pongan por delante los tecnicismos, teniendo de cuerpo presente a decenas de miles de muertos y lo que queda por venir. Realmente yo creo que fue un gran error que los jefes de gobierno dejaran en manos de finanzas por temas. Uy, me temo, Juan Carlos, que tenemos serios problemas para escucharte con claridad. A ver. Sí, Javier, ¿me escuchas ahora? A ver, sí, por favor. Sí, te decía que es una auténtica vergüenza que teniendo decenas de miles de muertos de cuerpo presente y los que vienen a continuación, no sean capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Esto lo que demuestra es que hoy Europa es más una utopía que una unión, ¿no? Y realmente están, digamos, perdiendo el tiempo en tecnicismo, cuando realmente aquí lo que hay que aplicar es la política. Aquí la política, esto es un tema de solidaridad, y aquí lo que hay que hacer es aplicar las medidas económicas para paliar la crisis, que no es. Pero, Juan Carlos, en principio parece razonable que algunos países del norte de Europa vean con dificultad que se dé dinero a países como España o como Italia, que no hacen los deberes, que no cumplen sus objetivos de déficit, que incrementan el gasto y que con un gobierno como el español, en el que se apuesta mucho por ese gasto social, porque es un gobierno muy de izquierdas, claro, que le pidan condiciones. ¿No crees que es lógico que mantengan esas reticencias? Y te pedimos que hables despacito porque creo que te entendemos mejor así con la conexión. Dinos. Bien, lo que tú señalas es totalmente razonable. Tienes delante a una persona que ha denunciado y se ha carteado con toda la Comisión Europea la falsificación de la contabilidad española y de las cuentas públicas. Eso es cierto, pero a día de hoy, que yo sepa, España, según la Comisión Europea, estaba cumpliendo con los gastos de gestión. Por lo tanto, únicamente no hay nada que reseñar, que reprochar tanto a Italia como a España. Y no nos olvidemos de Francia, que Francia está demandando elecciones. No hay nada que reprochar a estos países en lo que refiere al cumplimiento del pacto de estabilidad.
Juan Carlos, creo que vamos a despedir esta comunicación que nos está dando algunos problemas. De todos modos, te emplazamos para que en una próxima ocasión podamos hablarlo con muchísima más calma. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer. Hasta luego, muy buenas noches. A ver, Fran, bueno, nos lo estaba contando Juan Carlos, efectivamente, que la dificultad de los países de Europa de ponerse de acuerdo para ver cómo se rescata a otros socios que son más perezosos a la hora de hacer los deberes, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, aquí hay dos tendencias en Europa. A mí pensar y decir que Europa te deja tirado, hombre, vamos a ver, Europa lo que sabe de España y de Italia, pero bueno, vamos a hablar de España, centrarnos en España, es que cuando hemos tenido la necesidad de generar más deuda y eso, meterlo en el sistema, pues ha ido bien. Pero cuando hemos tenido dinero para rebajar esa presión sobre la deuda, no lo hemos hecho. Es decir, esto es que ha seguido la fiesta y que siga la fiesta. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando Europa y los países del norte en concreto ven que hay una mala gestión política del dinero, pues no se fían. Pues no se fían. Me explico. Antes estábamos hablando de que Facua, por ejemplo, tiene subvenciones en 2019 por 800.000 euros. Esto es muy difícil de hacérselo entender por parte del gobierno central. Luego están las comunidades, que ahora César me apuntará seguro. Esto es muy difícil hacérselo entender un alemán. Es que no lo entiende. Es que no entiende cómo puede haber tantos miles de millones en subvenciones cuando lo que hay que hacer es restar gasto público. Entonces ahora, cuando le vamos a pedir más dinero... Un alemán seguramente no entiende por qué en España los sindicatos están subvencionados por el Estado, cuando en Alemania los sindicatos más poderosos que existen en toda Europa son los alemanes, se financian con las cuotas de los trabajadores. Claro, es que eso no se lo puedes decir a un alemán, a un luxemburgués, Claro, por eso, entre otras cosas, los ingleses se han ido de Europa. No de Europa me refiero a la Unión Europea. Entonces, claro, estas cosas, cuando se habla, yo he hablado con colegas míos, además del Banco Central, y me dicen, Fran, si aquí no hay ningún problema en que España ponga una renta básica, si está puesto en todos los países. Es que el concepto no es dejar a nadie atrás. Fran, si es que no hay ningún problema en que demos dinero a las empresas. No, no lo hay, y de hecho probablemente la línea vaya por ahí. Pero claro, es que la gente no se fía de estos chapuzas en el gobierno. Durante muchos años España ha estado viviendo de la mamandurria y ahora que lo necesitamos de verdad, pues la gente no se fía. Es que viene el lobo, ha venido el lobo y ahora te dicen, oye, ¿y qué va a hacer? Y yo tengo 4 medidas que serían básicas. Una, y fíjate que va en contra de mi religión, pero es verdad que hay que poner una renta básica y no dejar atrás a nadie, ¿vale? 2, gasto directo del Estado. El Estado tiene que gastarse dinero en que la gente trabaje, pero en que la gente trabaje de manera productiva, no en donarlo a sus colegas, que son cosas diferentes. 3, préstamos a las empresas, que es lo que se pide Europa. Chútale dinero a las empresas y que esto. Y luego hay que llegar el dinero a la gente, le tiene que llegar. Y a mí cuando me dicen, es que si le das dinero a la gente se va a ir al bar a gastárselo, que vaya al bar y se lo gaste. Claro. Que vaya al bar y se lo gaste. Que también mueve el sector. Claro, claro, si lo que necesitamos es... Pero el problema es que estas medidas tú las puedes discutir y plantear de una manera intelectual. ¿Qué sucede? Que en Europa no se plantean porque no te creen. No creen que en España haya nadie que... Y a Nadia Calviño, que conoce muy bien Europa, se lo han dicho y me consta que se lo han dicho. No, nos fiamos de vuestro presidente. Y entonces Europa dice, por ejemplo... Yo le doy dinero, pero le pondré una serie de condiciones de ajuste. Y va a Italia y dice, no, si me va a poner condiciones no quiero. Claro. ¿Pero eso qué es? Pero claro, tú imagínate a un austriaco, a un alemán o a un luxemburgués dando dinero a España para que se lo den a Maduro. Pero tú lo ves. Pues claro, pues no lo van a hacer. Yo sí, suscribo una parte de lo que ha dicho Fran en cuanto a que este gobierno no es que no genere confianza, es que genera una absoluta desconfianza. Tenemos de vicepresidente a un señor que es admirador de la etapa más radical de Tsipras, hasta que al final se dio cuenta de la realidad. Tenemos a un señor como Pablo Iglesias que preconiza la salida de España del euro. Tenemos un señor que preconizó en el pasado no pagar la deuda pública, como era Pablo Iglesias. Y además de todo eso, tenemos un señor que parece estar dispuesto a robarle a la gente lo que haga falta, expropiar, como lo dicen ellos, amparándose en una interpretación chavista de un artículo de la Constitución española, y eso entiendo que no genera ninguna confianza. Además, tenemos de por sí un sistema político en España tendente a gastar ingentes cantidades de dinero en cosas que son secundarias, por decirlo muy educadamente. Y por si fuera poco, encima tenemos una actuación del gobierno donde en una economía de guerra, como estamos de facto,
El Gobierno, lo primero que tendría que haber hecho, además de otras muchas cosas, es haber presentado un plan de reestructuración de gasto público. Y si está reducida la actividad económica a lo esencial, vamos a reducir el gasto público también a lo esencial. Pues no, resulta que tenemos un peso del Estado enorme, comunidades autónomas, un gobierno más grande de la historia y encima tampoco hay ayudas directas a las empresas, cuando más se necesitan. Por cierto, que no solamente es el gobierno central, ¿saben lo que ha hecho Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana? Cuando más ayudas necesitan las empresas, ha retirado las que ya tenía previstas. Todos los años tienen un paquete de ayudas a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, una cantidad de dinero que se sacan a concurso y un montón de empresas, 700 y pico, se presentan a ver si pueden optar a ese tipo de ayudas. Bueno, pues Ximo Puig, al ver que había la crisis del coronavirus, las ha retirado, justamente ahora, que es cuanto más se necesitan. Fíjense, pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.